Saludos a todos los amigos, hermanos de Europa, África, el Caribe, Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. Puerto Rico, saludos, un abrazo fraternal desde Alerta Cristiano. Mi nombre es Eduardo García, abogado en la práctica privada cristiano. Y como siempre, hermanos, tratando de traerles a ustedes lo último que está en el tapete, lo último que nos concierne, lo último que nos tiene que mover, que nos tiene que llamar la atención. Pero nuestra atención primero que nada va a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Y tengo de Mateo, el capítulo 8, 23 al 27, que dice: cuando hubo subido a la nave, le siguieron sus discípulos. Se produjo en el mar una agitación grande, tal que las olas las cubrían la nave, pero él entre tanto dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, vamos a tener en mente esta palabra de Dios en el transcurso del programa. Hoy tenemos unos invitados que ya han estado con nosotros, han compartido con nosotros. Se trata del hermano pastor Milton Picón y se trata del hermano abogado cristiano Carlos Rivera Justiniano. A ambos, una vez más, les recibo. Bienvenidos una vez más. Un saludo cordial a usted y a todos los hermanos, amigos que nos sintonizan. Qué bueno. Eddie, como siempre, un honor y un privilegio poder estar aquí con tu público, a quien saludo en el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Ya casi eres un panelista permanente, porque hace poco estábamos tocando el tema de la marihuana con el doctor César Vázquez y fue tremendo programa. Para la gloria de Dios, siempre que pueda aportar un poco para que los cristianos estén alerta, conmigo pueden contar. Amén, amén. Amigos, hoy queremos traer a la consideración de ustedes, prácticamente este programa se cuajó de ayer para hoy, porque es que rompió la noticia, y la noticia dice lo siguiente en el periódico Metro, el periódico electrónico, dice: justicia se allanaría a la decisión de Boston sobre matrimonio gay. La reseña dice lo siguiente: el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, dijo hoy, el miércoles, estamos grabando viernes, que el gobierno se allanaría a la decisión del circuito de apelaciones de Boston y que no recurrirían al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación al caso para que se reconozcan los matrimonios del mismo sexo en la isla. Dice el secretario de Justicia, César Miranda: es mucho especular en el plano jurídico. Primero, hay que ver qué resuelve Boston. Yo personalmente no anticipo que el Estado Libre Asociado quiera recurrir al Tribunal Supremo. Yo, como secretario de Justicia, no me he planteado eso como una alternativa viable. Los casos hay que dejarlos descansar. Las decisiones hay que aceptarlas que sean en un momento dado, se prevalezca o no se prevalezca en un momento dado, dijo el funcionario en entrevista radial a la emisora Radio Isla. Y el periódico Metro reseña esta entrevista. Milton, te pregunto, Pastor Milton, ¿qué te parece esta noticia? Bueno, yo creo que la noticia me impactó, o sea, porque uno escucha al gobernador de Puerto Rico hace unas semanas atrás decir que él cree en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ahora vemos a un funcionario de su gabinete diciendo que él no anticipa que el gobierno quiera apelar este caso al Tribunal Supremo en el caso de que Boston revoque al juez Pérez Jiménez. Y yo entiendo que eso es una contradicción total.
O sea, cuando usted tiene valores, cuando usted cree en algo, usted va hasta las últimas consecuencias en lo que usted cree. Y lo lógico sería pensar de que si Boston revocara al juez federal, pues inmediatamente hubiera una apelación al Tribunal Supremo. O sea, son cosas, licenciado, que se dicen, y yo creo que se dicen con el ánimo de tantear a la gente en la calle, tantear los grupos religiosos, a ver cómo la gente responde a este tipo de declaración de un secretario de justicia. Nosotros no podemos dejar la cosa ahí. Correcto. O sea, tenemos que pedirle clarificación al señor gobernador, que es obviamente, ¿verdad?, pues la figura máxima aquí del gobierno, para que él explique si realmente eso es lo que cree su gobierno. Porque en ese caso, pues estaríamos hablando de que su discurso es un discurso para las gradas y no tiene ningún contenido. Compañero Carlos Rivera Justiniano, ¿qué opinión le merece esta noticia? A tono con lo que está diciendo Milton, Eddie, a mí me parece que esto es escandaloso. Es escandaloso por lo siguiente. El Departamento de Justicia en Puerto Rico es el abogado del pueblo de Puerto Rico y tiene una facultad en ley que establece que él es el defensor de la constitucionalidad de las leyes. El Estado en Puerto Rico, desde el Código Civil en 1930, es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y eso es lo que estaba cuestionando la compañera Conde y su compañera consensual casada en Massachusetts, y el juez federal, Juan Pérez Jiménez, dijo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que eso es constitucional a la luz de la Constitución de los Estados Unidos. Esa es la sentencia. El Departamento de Justicia, de hecho, compareció defendiendo la constitucionalidad del artículo 68 del Código Civil, que es el que plantea la unión entre un hombre y una mujer como matrimonio. Y me parece escandaloso que luego de hacer esa defensa al Departamento de Justicia, el secretario de Justicia diga que se allanaría a lo que diga Boston. O sea, que después de defendernos a nosotros, al pueblo de Puerto Rico y el Estado de Derecho actual, si Boston dice otra cosa, él se va a entregar. El Departamento de Justicia de Puerto Rico se allanaría. Y fíjate que hay un detalle muy importante, y es que él no dice cuál va a ser la posición del Estado Libre Asociado en esa apelación. Porque siendo el ELA uno de los demandados en este caso, una vez vayan los argumentos a Boston, el Estado Libre Asociado tiene que plantear posición. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar callado? Yo creo que por eso es importante lo que plantea el pastor, de que las personas conozcan y estén alertas de que el gobernador de Puerto Rico se entregó a través de su secretario de Justicia. Digo, si él tiene otra opinión, ¿verdad? Pues vos tiene y es la figura máxima electa en Puerto Rico. Puede revocar a su subalterno, pero hasta ahora, hasta este momento, no sabemos nada de que el gobernador vaya a hacer acto en contrario y vaya a apelar una decisión si le fuera en contrario. Fíjese, licenciado, esto pues lo pueden contestar ustedes que son abogados. O sea, yo a veces me pregunto, ¿podría crearse un conflicto entre jurisdicciones? Donde el gobierno federal aquí le imponga a Puerto Rico una sentencia en donde se diga, pues mire, el matrimonio que ustedes han defendido a través de toda su vida, pues no es válido. Eso lo puede hacer. O sea, porque aquí yo he visto en ocasiones que han habido conflictos y la gente habla de las jurisdicciones y habla de la idiosincrasia que tiene este país. O sea, yo sí sé que cuando el Supremo decide unas cosas, pues es ley para toda la nación y los territorios, pero pregunto yo, o sea, en el caso de Boston, ¿podría darse el caso de que con una revocación automáticamente en Puerto Rico se pueda al otro día decir aquí se van a legalizar las bodas homosexuales entre personas del mismo sexo? Pastor Milton, tú estás introduciendo una nueva pregunta y la vamos a discutir. ¿Tienes alguna opinión, Mira, Carlos? Sí, resultaría demasiado curioso que un tribunal federal le vaya a decir a un territorio como el caso de Puerto Rico cómo decidir sobre un asunto que la Constitución de los Estados Unidos no delega al gobierno federal. Es decir, esto es un problema del federalismo. Para que nos entiendan, hay un gobierno federal que establece unas normas de gobierno para todos los Estados Unidos, sus estados y territorios, pero esas normas están enumeradas en la Constitución federal. El derecho de familia, como es el caso de los matrimonios, no está en esos asuntos y recientemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció que eso se lo dejaba a los estados. Ahora, eso no contesta del todo la pregunta por una situación muy particular y es que Puerto Rico no es un estado de la Unión.
Y en ese sentido, muchas normas que establece el gobierno federal tienen sus variantes. La norma que yo conozco es que el Congreso, mediante legislación, ya sea diciéndolo explícitamente, como es el caso de la libertad religiosa que nos aplica en Puerto Rico, o silenciándose, como es el caso de ciertas normas, por ejemplo, con el Seguro Social, que el gobierno no dice nada, establece normas distintas para Puerto Rico. Pero estoy muy seguro que en el caso del matrimonio, el primer circuito no puede legislar para Puerto Rico, como no puede legislar para Massachusetts o Rhode Island, que están dentro del distrito. Los jueces federales tienen mucho poder, los jueces federales de los circuitos tienen mucho poder, pero no tienen el poder, no pueden tener el poder de legislar en Puerto Rico. Pero llévate llévate la pregunta del pastor Milton al nivel supremo, al Tribunal Supremo. Yo estoy de acuerdo contigo con que el circuito de Boston no puede legislar sobre Puerto Rico, no puede imponernos una solución. Pero ¿y el Supremo Federal? Ahí cambia un poco la norma debido a que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es el máximo intérprete de la Constitución de los Estados Unidos, dice Marbury versus Madison. Y eso significa que cualquier jurisdicción, sea una ciudad, sea un condado, sea un estado, sea un territorio, dentro de la cobertura del gobierno de los Estados Unidos de América, va a estar sujeto a la interpretación constitucional que haga el Supremo. Eso quiere decir que si el Supremo estableciera una norma, Puerto Rico la tiene que acatar. Por eso es que sorprende, por eso es que escandaliza que el Departamento de Justicia no quiera, si le adviniera una decisión adversa en Boston, acudir al máximo intérprete de la Constitución, porque estamos hablando de la interpretación de un artículo de una ley de Puerto Rico a la luz de la Constitución de los Estados Unidos. Y si el máximo intérprete va a hablar, ¿por qué no vamos a tener ese turno al bate, esa oportunidad de ir a hablar a ese tribunal? Aquí surge algo interesante. Y esto pudiera, y lo voy a ventilar abiertamente. Todos sabemos que ahora mismo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha querido intervenir en el issue de los matrimonios. Tan reciente como 3 semanas atrás no quisieron entrar. Y ya de golpe y porrazo se impuso el matrimonio mal llamado entre homosexuales en unos cuantos estados. De la única manera que el Tribunal Supremo podría entrar en esta situación es que hubiera 2 jurisdicciones o 2 circuitos en donde hubiera choque. ¿Qué sucede? Cuando el caso de Puerto Rico llegue a Boston, si ese tribunal revoca al juez Pérez Jiménez, pues ese tribunal está a la par de todos los que últimamente han resuelto a favor del mal llamado matrimonio entre homosexuales. Por lo tanto, no hay ningún conflicto y el caso no iría al Tribunal Supremo, a no ser que nuestro secretario de Justicia lo llevara. ¿Qué pasa? Al no llevarlo, pues lo dejo ahí y el caso no sube al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que puede ser una estrategia para ellos de decir, déjalo ahí para que los estados sigan cayendo uno detrás del otro por las decisiones internas de los supremos de cada estado, que es lo que ha venido pasando. Ellos probablemente, la estrategia sea, no, que el Supremo no toque este issue todavía. ¿Estás de acuerdo conmigo que eso pudiera ser una alternativa donde estuviera metido nuestro secretario de Justicia? Yo entiendo que sí, y entiendo que por eso mismo es que, insistiendo en lo que dijo Milton ahorita, de que el gobernador de Puerto Rico se exprese. Porque desde el punto de vista de toda la nación, la decisión que salió hace una semana del Tribunal Supremo establece que aún enmiendas constitucionales de los estados que impidieron por enmiendas a su constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo, por disposición de circuitos federales donde están esos estados, ¿verdad?, dentro de la jurisdicción federal, se iba a desvirtuar lo que decidieron las personas de esas jurisdicciones, y el vaticino, o sea, la instrucción política que dio la población se va a variar. Yo creo que si el secretario de Justicia de Puerto Rico no está dentro de esa estrategia de los grupos pro-gay, debería aclararlo. Pero si no lo aclara, está en la estrategia. Pudiéramos en mi barrio me enseñaron bien pequeñito que el que calla otorga. Correcto.
Amigos, se nos acaba el tiempo en esta sección del programa. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con Alerta Cristiana. Regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Continuamos discutiendo la noticia que reventó el pasado miércoles en términos de que el secretario de Justicia habla de poner a dormir el caso. Él plantea que si el caso de Ada Conde versus Ela llegara al tribunal de Boston, como va a llegar, y el tribunal de Boston decida lo que decida, él dice, ese caso hay que dejarlo dormir. Milton, esa frase de que los casos hay que ponerlos a dormir, ¿qué te parece eso? O sea, yo creo que eso es inaudito. O sea, ponerlos a descansar, dice él, y que las decisiones hay que aceptarlas las que sean. O sea, a mí me enseñaron de que no todo lo legal es necesariamente moral, ¿verdad? Hay un pasaje en la Escritura, dice que hay cosas que los hombres tienen por sublime, pero para Dios son abominación. O sea, un issue como lo es el matrimonio, usted no lo pone a dormir jamás. Correcto. Esa es la institución más importante, o sea, que es una piedra angular junto a la familia de una sociedad. O sea, lo mismo ocurrió en 1973. Dijeron, el Supremo decidió sobre el aborto, ya el aborto no es un issue y vamos a poner a dormir el issue. Mire, el issue no solamente no durmió, resucitó, y ahora la inmensa mayoría de la gente joven en Estados Unidos es pro vida. Correcto. O sea, se cambió todo, se cambió legalmente, pues obviamente hay una decisión, ¿verdad?, que aplica inclusive aquí a Puerto Rico. Pero lo mismo va a ocurrir en este caso del matrimonio. O sea, si el Estado legaliza el matrimonio gay, no hay Estado que me pueda obligar a mí, como pastor, correcto, a oficiar una boda entre parejas del mismo sexo. Correcto. O sea, y por eso me sorprende que el secretario de Justicia, pues, piense, y yo creo que estos son mensajes que se le envían también a los grupos que están, ¿verdad?, en el frente de batalla en este tipo de issues, de que cálmense. O sea, si Boston decide algo, ustedes se meten en sus iglesias, se encierran y mantienen su discurso interno. O sea, y aquí hay mucho en juego, no solamente la institución del matrimonio, es la libertad de expresión, es la libertad de conciencia que se ha estado violando flagrantemente en todos los estados en donde se ha legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo. O sea, yo sé que la iglesia sí tiene que hacer una evaluación de estrategia. Sí. O sea, la iglesia tiene que defender un poco mejor la institución del matrimonio, especialmente ante una población más joven que tiene unas ideas muy diferentes por un bombardeo cultural, mediático, de ataque a la institución del matrimonio. Pero, o sea, la iglesia en esto no puede callar. O sea, y yo le doy gracias a Dios también por la cantidad de abogados que van a dar la lucha en esto. O sea, porque yo creo que muchas de estas personas llegaron a pensar en un momento dado de que la iglesia se iba a callar, que no iba a haber defensa legal y que esto iba a ser por default. Sencillamente aquí iba a ocurrir lo que ha ocurrido en un montón de jurisdicciones de Estados Unidos, y yo sigo pensando, ¿verdad? Esto no es que uno, a veces la gente malinterpreta, pero Puerto Rico es Puerto Rico. Amén. O sea, yo creo que los valores y la idiosincrasia que nosotros tenemos como pueblo no solamente se respeta, la vamos a hacer respetar, tengamos que llegar a donde tengamos que llegar. Cueste lo que cueste. Eso es así. Tengo que pedir disculpas porque está sentado a la derecha del hermano Milton Picón, el compañero abogado David Ramos. David, bienvenido a nuestro programa. David está en la práctica privada en el área de Guaynabo y es abogado cristiano. David, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Sí. Y de inmediato te pregunto, la misma pregunta que le hice al compañero Carlos Rivera Justiniano en el segmento anterior. ¿Tú entiendes que el tribunal de Boston le puede imponer el matrimonio homosexual a Puerto Rico? Bueno, es una pregunta un poquito complicada, ¿sí? Porque decir que sí o que no, hay que ver mucho más allá de ciertas cosas. Por ejemplo, y no solamente lo que decida Boston,
porque yo sé que si en un momento dado Boston decidiera revocar la decisión del honorable juez Pérez Jiménez, pues aunque el honorable secretario de Justicia no, como dijo hace un momento leyendo el artículo, que no va a defenderlo, que va a dejar dormir el caso, yo estoy seguro que hay otros grupos de gente comprometida y a favor del matrimonio natural, ya que si tú no lo quieres defender, permítanos a nosotros entrar como interventores y defender el caso y llevarlo más allá de Boston y llevar al Supremo. Pero analizando concienzudamente en la forma que decidió el juez Pérez Jiménez, que lo revoquen, yo diría que es bien remoto, dada la forma en que él decidió, la jurisprudencia que citó, la sabia forma en que redactó su opinión, que fue en acorde a lo que decidió el Supremo ya en el caso de Windsor. Correcto. O sea, que en el caso de Windsor se decidió, entre otras cosas, que el issue del matrimonio, el issue de las relaciones domésticas, corresponde legislarlo a cada estado. Correcto. O sea, si el pueblo de Puerto Rico decide queremos no honrar el matrimonio natural y empezar a tener, permitir casarse, por decirlo así, parejas homosexuales, pues entonces en la legislatura enmendaría el artículo 68 y entonces sería legal, aunque no moral, ¿verdad? Legal. Ahora, de la otra forma, si la gran mayoría de los votantes, los ciudadanos de Puerto Rico deciden, mira, nosotros mantenemos en alta estima el matrimonio natural, por lo tanto, que el matrimonio es entre hombre y mujer, pues así hay que mantenerlo en el status quo. El artículo 68, tal y como está redactado actualmente. O sea, de que decir así rápido, decir mira, que si Boston puede imponer el matrimonio homosexual, pues es un poquito complicado, pero a grandes rasgos, como yo le he explicado, así es como se va a dilucidar la situación. O sea, aunque ya alguien por ahí dijo, no, yo estoy segura que 99% de que Boston va a revocar. Mira, yo entiendo 99.99% que no tan solamente de Boston, y si hay que llegar al Supremo, van a confirmar la decisión del honorable juez Juan Pérez Jiménez. ¿Qué te hace pensar a ti que Boston va a confirmar a Pérez Jiménez? Bueno, de la forma, por ejemplo, el juez Pérez Jiménez citó dos casos, Baker el caso de Baker y el caso de Windsor. Y él dice, mira, en la Constitución no hay un derecho fundamental a un matrimonio entre parejas del mismo sexo. Correcto. Y por otro lado, la decisión jurisprudencial aún del Supremo, en el caso de Windsor, no se decidió. Aunque muchas personas por ahí empezaron a alabarse y a decir, wow, se resolvió el asunto. Ahora el Tribunal Supremo convalidó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eso no fue lo que decidió. Correcto. El Tribunal Supremo decidió lo mismo que dijo y planteó el juez Pérez Jiménez en su opinión, que le toca a cada estado legislar y decir cómo es o cómo va a ser el matrimonio dentro de sus límites territoriales, como en el caso de Puerto Rico. La misma pregunta que le hice a Carlos. ¿Tú entiendes que el secretario de Justicia se está prestando para alguna estrategia con los grupos, no me gusta usar la palabra colusión, pero que él haya entrado en algunos entendidos con los grupos pro homosexuales de dejar morir ese caso allí? Bueno, primeramente a mí no me consta y no puedo decir ni que sí, como tampoco puedo decir que no.
Pero la estrategia me luce bien parecida a cuando se iba a ver un caso en el Tribunal Supremo donde el ilustre presidente Obama le dio órdenes a el secretario de Justicia Federal, Eric Holder, a no defender un caso que llegó al Supremo que era de alta importancia para los ciudadanos. Caso Y Doma. exacto. Y precisamente eso fue lo que hizo. No lo defendió, no representó, nos allanamos. O sea, que tú puedes estar pensando que el ilustre gobernador de Puerto Rico pudiera estar dándole una orden parecida a nuestro secretario de Justicia. Bueno, a mi entender, yo creo que las actuaciones y las decisiones del secretario de Justicia vienen de órdenes de más arriba. No creo que él esté decidiendo esto por sí solo, como motu propio. Yo creo que él responde a alguien, pues ya que es una posición de confianza, él responde a alguien de más arriba. Que en este caso, como es de conocimiento, pues, el gobernador de Puerto Rico. Y no solamente eso, él es el hombre de confianza. Y por lo tanto va a discutir con el gobernador porque es un issue extremadamente importante. Extremadamente. Se trata del matrimonio, Exacto. de la defensa del artículo 68. Correcto. Que el juez Pérez Jiménez, de manera especial, muy buena, hizo un planteamiento histórico de cómo el artículo 68 es producto de un aspecto cultural puertorriqueño y una tradición jurídica que nadie puede decir que aquí ha habido un animus en contra de los homosexuales, porque aquí llevamos más de un siglo teniendo el matrimonio donde lo tenemos. Precisamente ese es uno de los planteamientos que incluyó el juez Pérez Jiménez en la decisión. Correcto. Mira, esto no es un ánimo, por decirlo así, de odio hacia nadie. Correcto. De los tiempos de España estamos heredando esa tradición, que el matrimonio entre hombre y mujer, y siempre ha sido así. Y que no se trata necesariamente, por ejemplo, hubo situaciones donde se imputa, como en el caso de California, que los electores en aquella proposición 8 tenían un animus de odio contra los homosexuales, y ese era el argumento. Aquí no ha habido ni siquiera un referéndum, aquí Claro. ni siquiera hemos votado, aquí lo que hay es una tradición de defensa del matrimonio, que el mismo Pedro Rosselló enmienda en el artículo 68 Sí. para protegerlo más. O sea, es tan difícil revocar Sí. a Pérez Jiménez. Tomando un paréntesis en que lo que usted acaba de mencionar de la proposición 8 de allá en el estado de California y de animus de conflicto de odio. Sin embargo, entrando a YouTube, yo encuentro un video donde para la misma época en que se estaba dilucidando la votación de la proposición 8, hubo un grupo de cristianos que entraron a un sector que se llama Castro, que era un vecindario mayormente poblado por Me acuerdo de ese personas de preferencia homosexual. Y cuando ellos entraron allí a ejercer su libertad de expresión y a repartir tratados, se amotinó un grupo y los empezaron a amenazar a muerte. Los iban a agredir a tal grado que tuvo que llegar la fuerza de choque de la policía. O sea, si vamos a hablar de ánimos, ¿el ánimos viene de dónde? Correcto, Porque de los cristianos no fue. correcto. Ok, en términos explícale al pueblo cristiano cuál es el proceder. O sea, la parte demandante perdedora en el Distrito Federal de Puerto Rico va a Boston ahora en apelación, para que nuestra gente vea. Se supone que una vez esa apelación se presente, esa parte perdedora, en este caso Ada Conde y los otros demandantes, tienen que presentar un escrito de apelación con Exacto. toda una argumentación. Bueno. Vamos a continuar.
David Ramos nos estaba relatando el proceso de la apelación. Ok, el proceso es el siguiente. El que pierde ante una demanda federal y quiere apelar su caso, que sería ante el primer circuito de Boston, que es a la que respondería el Distrito Federal de Puerto Rico, lo primero que tienen que hacer es radicar su intención de apelar, lo que en inglés le llaman un Notice of Appeal. Tienen 30 días desde que se emitió la decisión o el Entry of Judgment, pero que ya en este caso, creo que a la semana ya la habían radicado. Ya la habían radicado. Ok. Lo próximo que va a ocurrir es, recuerde que lo que radicaron no fue un escrito defendiendo su punto, sino su intención de que vamos a apelar. Lo próximo que sucede es que ese expediente, el Tribunal Federal de Puerto Rico tiene que elevarlo al primer circuito de Boston. Entonces, una vez lo reciba Boston y lo pongan en calendario, ellos van a hacer un briefing schedule, un itinerario con una fecha límite de cuándo los apelantes, en este caso el grupo que perdió, son los apelantes a nivel de Boston, preparan su escrito con un apéndice, con la copia de la sentencia del juez Pérez Jiménez. Y entonces, una vez Boston reciba ese escrito, le da un término al otro lado, que sería el apelado, que en este caso sería el Estado. El Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado, donde ellos tienen que entonces radicar su escrito. Okay. Y luego, si los apelantes, luego de enterarse de que dice el escrito de los apelados, si quieren radicar un suplemento a su escrito, lo pueden hacer. Ahora, una vez se reciben en Boston ambos escritos y el posible suplemento, pues Boston lo analiza, lo estudia, a ver quién tiene la razón, y luego fija una fecha. Ok, bueno, puede hacer una de dos cosas. Decidir por el expediente, Por los escritos. o si entiende necesario, puede fijar una fecha para argumentación, que bien podría ser allá en Boston, como podría ser así, dependiendo para el mes que señala en el caso. Porque a veces los jueces de Boston vienen a Puerto Rico a escuchar las argumentaciones. Pues sea de la forma que sea, ya sea por argumentación o decisión por los méritos, eso toma tiempo. Eso no es que eso se va a saber dentro de 2, 3, 4 meses. Toma tiempo. Y en su momento Boston le notificará la decisión a cada una de las partes. Luego de eso, sea quien sea que haya perdido, si entiende que hay fundamento para ir en cercioraria al Tribunal Supremo en Washington, Correcto. lo puede hacer, y a ese es otro procedimiento. Ahí es que nuestro secretario de Justicia está diciendo que él dejaría dormir el caso. Pero él tiene que radicar un alegato ahora en Boston. Esa es la pregunta, porque a base de sus expresiones, él dice que si Boston decide y revoca a la decisión de Puerto Rico, la pregunta es, antes de esa decisión, ¿él va a defender su posición o lo va a dejar, como dice la expresión, que dormir? Y si la defiende, ¿con cuánto corazón la va a defender? Eso es Porque de eso lo que hay que estar pendiente. Puede ser una defensa bien pobre y es como si no lo hiciera. Correcto. Milton, Bueno, ahí es que entramos nosotros. ahí es que entramos O nosotros. sea, ahí es que entra la opinión pública. Ahí es que entra el pueblo de Puerto Rico, especialmente el pueblo cristiano, a comenzar a bombardear de llamadas al Departamento de Justicia, de cartas, la fortaleza, el señor gobernador, y toda la presión que uno ¿verdad? sabe hacer. Porque yo creo que si no hay una contestación a esto que acaba de ocurrir en las últimas horas,
se pueden enviar mensajes equivocados. O sea, cuando el gobierno dice una barbaridad y no hay una respuesta inmediata, a veces eso se llega a traducir como tolerancia. Bueno, no les gustó, pero no fue tan malo como para que no nos hicieran un piquete o no formaran un revolú. Correcto. O sea, y yo creo que pastores aquí, líderes conciliares, los grupos que tienen acceso al señor gobernador, pues deben hacerle esos planteamientos lo antes posible. O sea, nosotros queremos que de la misma manera que se ha expresado en otros issues, pues se exprese en este issue y valide lo que dijo hace una semana atrás. Correcto. Que él creía en el matrimonio hombre y mujer. Porque si eso no es así, estamos frente a un gobernante que no tiene palabra. Correcto. O sea, y va a perder la poca credibilidad que le pueda quedar, la va a perder totalmente. O sea, nosotros por lo menos tenemos la intención de que se busquen unas respuestas a esas declaraciones que hizo el secretario de Justicia. Okay. David, te pregunto, el compañero David Ramos, ¿estaría el gobernador violentando nuestra Constitución si adoptara una postura de no defender el matrimonio? Bueno, yo entiendo que la posición y el deber de todo gobernador electo por un pueblo es defender la Constitución y las leyes de Puerto Rico. O sea, y si no lo hace, pues está faltando a su deber y a su posición y a la confianza del pueblo que lo eligió. Ese es mi entender. Y eso tiene unas consecuencias, Hamilton. Sí, o sea, y mira, aquí hay otro elemento que es político también en estos issues. O sea, por lo general siempre el partido en el poder ha hablado mucho de autonomía, ha hablado mucho de... a veces se ha distanciado en ocasiones del gobierno federal en unos asuntos. O sea, y yo veo el doble discurso, la hipocresía, personas que dicen respeten nuestras leyes porque nosotros somos puertorriqueños y tenemos derecho a decidir nuestro destino y sin embargo, pues hay una decisión de un tribunal federal y vamos a acatarla, y eso lo dice un secretario de Justicia que es del ala soberanista del Partido Popular Democrático. Correcto. O sea, son contradicciones en todos los sentidos, morales, políticas. O sea, y hay que pedirle respuestas a estas personas. Sí. Claro, no sabemos cuán comprometidos están nuestros gobernantes con la agenda homosexual. Bueno, En yo términos creo que, políticos, en términos de ayuda de campaña. bueno, están comprometidos, licenciado, porque eso lo pusieron en blanco y negro en una plataforma de gobierno. O sea, yo creo que tal vez para el pueblo moral es sorpresa, pero el que leyó una plataforma se está cumpliendo todo lo que en una plataforma se escribió y que se alertó de que esto era lo que iba a ocurrir y lo estamos viendo. O sea, lo único pues que como nosotros conocemos lo que eso implica para Puerto Rico, pues tenemos que dar la lucha. Sí, y tú dijiste algo bien importante ahorita, Milton. Nosotros somos Puerto Rico. O sea, nosotros culturalmente hablando tenemos una tradición, somos la isla del Cordero. Nosotros no tenemos por qué someternos a esto que se nos quiera imponer. ¿Cómo vamos a manejar la reacción a esa posible imposición? Es otro cantar. De hecho, a mí me sorprendió la cantidad de artículos que aparecieron en los Estados Unidos alabando la posición del juez Pérez Jiménez y diciendo que mira, ya era hora que alguien se levantara y defendiera el asunto de que los jueces no son personas elegidas por el pueblo para ponerse a legislar desde la banca. Correcto. O sea que eso es prerrogativa de la legislatura en Puerto Rico, que decidió en una forma bastante amplia el defender la institución del matrimonio y dejar consignado que en Puerto Rico no se iban a reconocer este tipo de matrimonios que fueran contraídos en cualquier jurisdicción, cualquier parte del mundo, que el ELA no los iba a aceptar. Eso está ahí. Correcto. Y esa es la voluntad mayoritaria. O sea, a mí me preocupa de que los medios de comunicación anden diciendo por ahí de que hay 30 estados que ya han aprobado este tipo de asuntos, porque le lleva la idea incorrecta al pueblo
de que fue la democracia en acción, y no fue la democracia en acción. Correcto. Porque hay estados que han enmendado sus constituciones y le pasan por encima a las constituciones. Correcto. O sea, y esto empezó hace mucho tiempo. Esto empezó hace muchos años cuando el estado de Colorado hizo una elección para no darle privilegios a unas personas por sus orientaciones sexuales, y el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos hace muchos años atrás anuló la elección popular diciendo que había un ánimo prejuiciado. Correcto. Que fue este argumento que vuelve a salir nuevamente ahora. O sea, yo creo que en una democracia el pueblo manda. O sea, y no se habla de oprimir minorías, porque hay minorías reconocidas, ¿verdad?, en la historia que se le han conferido ¿verdad?, unos privilegios porque tenían que hacerlo. O sea, pudieron probar que habían sido discriminados. Pero ese no es el asunto que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora son unas personas que predicaron tolerancia, que hicieron muchas cosas y ahora están persiguiendo a personas por su simple creencia religiosa y violentándole todos sus derechos. O sea, eso es lo que está en juego aquí. Correcto. Eso es lo que está en juego. Incluyendo panaderos, gente con panadería, gente que hacen flores, arreglos florales para bodas. Los están persiguiendo porque... Y eso es irónico. Sí. Aquí se hizo una ley para proteger a unas personas de que no los despidieran por su orientación sexual, y sin embargo hay gente que está perdiendo su negocio y su manera de ganarse la vida Por sus creencias. por sus creencias religiosas. Sí. Sí. Así es. Así que, ¿tú querías hacer algún comentario ya, antes de terminar ya este sí, segmento? sí. En el próximo segmento vamos a ver cuáles son las alternativas que como pueblo cristiano tenemos en estos momentos. Vamos a profundizar en unas áreas. Amigos, entérense bien de estas cosas. Estamos constantemente en nuestras páginas de Alerta Cristiano poniendo información sobre esto. Esta noticia no la habíamos destacado en apenas un día, porque esto reventó de un día para otro, pero porque estábamos planificando este programa. Pero esté muy pendiente porque el compañero Milton Picón está a diario escribiendo sobre estas cosas en su página, el compañero César Vázquez Muñiz, todos los que estamos comprometidos. Así que estén pendientes, pueden surgir situaciones relámpagos donde nos tengamos que mover. Así que luego de este breve pausa, estaremos especial que estamos dedicando a esta alarmante noticia que indica que nuestro secretario de Justicia, César Miranda, aparentemente está tratando de poner a dormir el caso donde se está atacando el artículo 68 de nuestro Código Civil, que establece que en Puerto Rico el matrimonio es constituido por un hombre y una mujer y que ninguna otra relación establecida en otro país o estado será reconocida en nuestro país. Hermano, esta noticia nos tiene que preocupar, nos tiene que mover a la acción. Y le pregunto a los hermanos abogados, ahora tengo el panel constituido por David Ramos y Carlos Rivera Justiniano, ¿qué alternativas tiene nuestro pueblo, Carlos? Eddie, a los televidentes, tienen muchísimas alternativas y para la mayoría de ellas no necesita un abogado. Yo creo que el pueblo cristiano, como planteaba Milton en segmentos anteriores, debe levantarse estableciendo desde los púlpitos, desde las plazas, desde las calles, desde sus casas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, que están a favor del matrimonio como Dios lo instituyó en la Biblia y como existe en Puerto Rico por ley desde la época de la corona española. Las personas tienen que saber que es perfectamente legítimo expresar su opinión y dejarles saber a los gobernantes cuál es su opinión. No nos podemos dejar amedrentar porque en los medios de comunicación hayan ciertos sectores, ¿verdad?, que dominen la opinión pública y que hagan que lo trendy, lo de moda, sea defender lo que está en contra de la moral.
y debemos dejarle saber a las personas que si tenemos unos principios, que si tenemos unos valores que están avalados por el Dios Todopoderoso, no tenemos que claudicarlos porque no estén a la moda. ¿Qué otras alternativas tú le ves, David? Bueno, para empezar, un llamado que le hago a los pastores de las distintas iglesias. Mire, el matrimonio natural, una institución que desde el principio de la fundación del mundo, Dios lo instituyó como algo bonito, algo sagrado. Y como pastores vienen llamados a educar, enseñar, a velar por esa institución, educando a los hermanos, porque esto sería una forma magnífica para dejar sin argumento a estos grupos que quieren minar lo que representa el matrimonio natural, diciendo que si la cantidad de divorcio, que si la cantidad de la forma en que la violencia doméstica. Mire, como iglesias vamos a fortalecer lo que es el matrimonio natural, enseñándoles que restarle la importancia de lo que son los divorcios, y vamos a fortalecer esos matrimonios para que perduren, para que así de una vez para siempre dejar sin argumento a estas personas que hacen uso de esos argumentos para ellos adelantar su causa. Sí. Yo quiero hacer una aclaración. Posiblemente algunos de los hermanos que están viendo este programa pueden estar pensando, ¿y legalmente qué alternativas hay? Hermanos, de más está decirle que esas alternativas no las vamos a discutir aquí, por razones obvias. Este es un programa público que se puede ver, se ve desde Europa hasta todas las Américas, así que en este momento nosotros no vamos a decir qué alternativas legales tiene el pueblo frente a esta intentona colusiva, si se puede decir, donde aparentemente nuestro gobierno se está rajando de la defensa del matrimonio. ¿Qué vamos a hacer los abogados cristianos? Oren, pónganos en oración, estén pendientes, eso se va a ver, eso se verá. El pueblo de Dios tiene muchas alternativas, incluyendo el pueblo que incluye a los abogados. Así que mucha oración, pero mucha militancia. Los pastores más que nunca tienen que usar el púlpito para proteger el matrimonio. Eso no es entrar en política, eso es entrar en cómo se gobierna a Puerto Rico en términos de valores y principios. Y para eso ha sido llamada la iglesia. Y si algún pastor tiene miedo, defensas legales tiene. Es cuestión de que se atreva. Porque ya en Estados Unidos hay momentos dados donde 1.500 pastores se están poniendo de acuerdo para predicar sobre un issue político. ¿Por qué no hacerlo en Puerto Rico? ¿Cuál es el temor? ¿O es que se nos olvida que el Señor aplaca cualquier tormenta? Por eso la lectura que compartí con ustedes al principio. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Somos miembros de una iglesia militante. Y este es el momento que nosotros tenemos para levantarnos ante este abuso, ante esta tiranía que se pretende establecer. Y no tengamos miedo de decirle a las cosas con su nombre. Yo quisiera que ustedes cerraran con unas expresiones. Yo quisiera hacer un comentario final, dejarles saber a las personas que en términos legales el primer frente es el Departamento de Justicia. Si el Departamento de Justicia, como habíamos establecido al principio, es el abogado del pueblo de Puerto Rico, y lo que diga el secretario de Justicia no le gusta a su cliente el pueblo de Puerto Rico, tienen una facultad que es inundar al Departamento de Justicia con correos electrónicos, con llamadas, con cartas, y al jefe del secretario de Justicia, que es el gobernador, para dejarle saber que no están de acuerdo con esa posición, con la posición de no hacer nada y esperar a que Boston diga. Si las personas no están de acuerdo con eso, se lo pueden hacer saber, pueden llamar, escribir al Departamento de Justicia, y no hay ninguna consecuencia legal con decirle al secretario de Justicia, que es muy respetado y a quien yo respeto, pero si no estoy de acuerdo con él, tengo perfecto derecho en decírselo, y desde los púlpitos nuevamente, desde los medios de comunicación cristianos, desde las iglesias y los periódicos cristianos, se le puede decir al secretario de Justicia
O usted defiende el matrimonio o lo hacemos nosotros, pero el trabajo es de usted, señor. Haga el trabajo para el cual está en esa función. Amén. En adición a eso, quiero hacerle yo, de mi parte, un llamado al secretario de Justicia. Mire, las abogadas que a nivel de Distrito Federal, el caso que tuvo antes el juez Pérez Jiménez, hicieron un trabajo formidable y hay que felicitarlas. Y eso fue lo que le dio materia, o sea, tela para cortar al juez Pérez Jiménez, y por eso llegó a la decisión que llegó. Y ahora, señor secretario, honorable secretario, mire, el juez Pérez Jiménez ya le dio todas las herramientas en su decisión para que usted no pase mucho trabajo en lograr que a nivel de Boston confirmen la decisión del juez Pérez Jiménez y así elogiar la institución del matrimonio natural. Ya él le hizo el trabajo, lo único que tiene que hacer es repetir lo que dijo el juez Pérez Jiménez. Ahí no hay que pasar mucho trabajo. Si no lo hace usted, deléguemelo a mí, yo lo hago. Y ya que los compañeros están mandando mensajes, yo le quiero mandar un mensaje al señor gobernador de Puerto Rico. Usted, señor gobernador de Puerto Rico, juró defender las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Estado Libre Asociado creado por ustedes, el Partido Popular Democrático. Usted como gobernador tiene la obligación política, moral y legal de sacar la cara por las leyes de este país. Si usted renuncia a esas obligaciones, usted está desmoralizando este país. Usted está prácticamente dándole permiso al pueblo para faltarle respeto a usted, porque usted le está faltando el respeto al pueblo de Puerto Rico. Señor gobernador, usted tiene la oportunidad de hacer lo que tiene que hacer, lo que la Constitución le obliga a hacer. De no hacerlo, señor gobernador, usted está en un desacato ante el pueblo de Puerto Rico y el pueblo le va a pedir cuentas. Hermanos, le doy las gracias tanto a Milton como a Carlos y a David por su presencia en este programa. Se nos terminó el tiempo. Estén pendientes, hermanos. Vamos a continuar con estos asuntos y estén pendientes a los llamados a la movilización. Que Dios les bendiga mucho. Alerta Cristiana.